cosas, sí. A ver, a esta hora está al interior de esta tercera comisaría de Carabineros abogados de Wilson Verdugo y que en la audiencia de la tarde van a estar presentes. ¿Quiénes son? Eso. A ver si Alberto Prest también nos puede perfilar quiénes son. Arturo Youssef Rivers y Luis Inostroza Zapata. Ellos serían los abogados que van a estar durante la tarde planteando la mirada, los elementos de quien ha sido detenido y es indicado como el eventual autor intelectual de este homicidio calificado así, y ese sería el delito que le van a imputar a quien hoy día se encuentra al interior de este lugar. Y segundo elemento que me gustaría marcar por ahora, Monse, y ahí Francisco Kaminsky finalmente dice que era uno de los deudores. Sí, le dé, socio claro. capitalista, lo dijo en la entrevista con usted. Sí, al final lo reconoce. ¿Y por qué teníamos tanta certeza? Y aquí me lo rectifica y me lo apoyan, digamos, los cercanos a la familia del denominado rey de Meix, porque cuando ocurre todo esto, el homicidio, a las horas, un grupo de amigos llega a un cuaderno. En ese cuaderno estaban los nombres de los deudores, entre ellos Francisco Kaminsky, y con los montos. Ese cuaderno es clave también en la investigación y saber quiénes más están ahí. Y hay también dentro de los deudores otra persona ligada al mundo del espectáculo, Monse, que me parece que podríamos revelarlo en los próximos momentos. Ya, pero es que si el señor de Meix, el rey de Meix, tenía un cuaderno con la gente que le debía plata, era un prestamista. Yo creo que la duda que se ha planteado, si efectivamente él actuaba de prestamista o no, quizás su apelativo, el rey de Meix, no solamente era porque tenía negocios de importadora, sino que también porque prestaba plata. Y si él tenía un cuaderno con sus acreedores, bueno, estamos hablando de una persona que habitualmente prestaba dinero y eso implica que también había vinculación con mucha más gente, que su negocio y su rubro no solamente habría sido la importación de productos. Alberto, usted No, me da la mano. estoy como en Tal shock. cual. Que el profesor Youssef fue mi profesor de clínica jurídica. El abogado Sí, de tengo Verdugo. la mejor impresión de él como académico. Es el que te enseña a litigar en tercer y cuarto año de la universidad. ¿Y es caro? Es un abogado que no está vinculado a este tipo de delitos, por lo que yo sé, a menos que lo haya hecho en los últimos años. Pero es muy relevante que, un dato importante, él fue por mucho tiempo el abogado de Colo-Colo. Eso me ¿Te suena- puede que hay una ligación Sí, en ese sentido? por eso cuando escuché el nombre dije, un abogado que esté vinculado a este tipo de delitos, es un abogado que está más bien vinculado al derecho de la empresa y como digo, muy buen litigante, o sea, fue la persona que me Bueno. enseñó primeras artes. Perdón, sí, pues. Las primeras artes cuando uno está ahí en la escuela de derecho. Gran profesor, muy destacado Arturo Youssef. Bueno, muchas O sea, veces hemos visto que, hay hartos casos, no sé si este va a ser, pero que el abogado que va a la primera audiencia finalmente no termina siendo el abogado, ¿no? Se van cambiando en el Se curso, van cambiando en el camino, hay muchos abogados que renuncian, hay otros que siguen adelante. Que conocen primero solamente. Claro, el fondo hay que ver qué es lo que ocurre con eso, ¿no es cierto? Y ojo, algo importante, ninguna defensa penal es barata. Ya. O sea, una defensa penal cuesta... Solo la pública, ¿no? O sea, estoy hablando de cifras de los 2 dedos de las manos. O sea, pero ¿cuánto más o menos para tener una idea? Una defensa así podría costar fácilmente 20, 30 millones de pesos. Es que estamos hablando de montos que son para Exorbitante. muchos inalcanzables, digamos. Yo no hago defensas penales por si acaso. Tenemos marcado ahí en pantalla, entre que no me comillas, pidan usted lo plata. ve, sí tenía una deuda pendiente con él, si usted se viene sumando 10,38, fue lo que dijo el propio Francisco Kaminsky, que recordemos fue a declarar en calidad de testigo en el marco de esta investigación, porque estaba en el teléfono del asesinado una llamada que nos clarificó y había además una relación comercial, no de prestamista nos decía, pero sí de socio mayoritario, de accionista en el caso de un evento que resultó mal y una deuda que según él fue clarificada con el entorno familiar, con la viuda de Felipe. Ese mismo dato, Rafa, ¿te lo pueden ratificar? ¿Existió evidentemente esa comunicación entre Kaminsky y el entorno familiar para aclarar esa deuda que existía? A ver, lo que nosotros podemos confirmar, Simón, es que, y tal como lo decía Francisco Kaminsky en la conversación, es que él conocía todo el entorno, la conversación la sabía la esposa, y bueno, el entorno familiar sabía perfectamente la deuda. Luego aparece el cuaderno que rectifica eso, posterior al homicidio calificado. Por tanto, estamos hablando de algo que la familia reconocía, de hecho era uno de los deudores, no sé si importantes en monto, pero importantes en cuanto a la cercanía, él lo decía, una amistad de mucho tiempo,
el rey de MX tenía amigos de la vida, y lo marcábamos más temprano, pero además desde la infancia ligado a eso. Y por eso también es importante, porque él decía 10 años al menos, estamos en 2025, 2015 por lo menos, esa amistad con el animador de radio y televisión. Eso como elemento. Entonces, la deuda de Kaminsky era sabida, sí, se conocía. Él dice que es sociocapitalista, pero formalmente no hay una sociedad, por lo tanto... Es que eso no le alcancé a preguntar eso a Kaminsky. Dinero. Porque si tú tienes un socio capitalista para un negocio, eso tienes que dejarlo por escrito. No te pueden dar plata. No siempre. No, claro, pero en el fondo, si él es socio capitalista, uno puede entender que armaron quizá una sociedad. Claro. O también, claro, puede ser que él le prestó plata en la personal para que haga este negocio por la amistad. Que parece que todo era compadre acá, parece que eso fue la dinámica bajo. Porque no es que por lo que se conoce, no es que Kaminsky figure formalmente en alguna sociedad con Jorge Felipe Reyes, ¿no es cierto? Con el rey de Mex. Por lo que tenemos entendido. Cuando hay amistad se pasa la plata como es amigo. verdad. Rafa, dale. Sí, no, yo te puedo decir, a ver, quiero plantearlo, traspasarlo. Yo tuve interacción con Francisco Kaminsky en varios eventos, sobre todo ligados al 18, que son grandes fondas que se hacen en diferentes comunas. Doña y era Flor. habitual, porque él Claro. producía, si mal no recuerdo, la de Lampa, estuvo en la Florida, él nombró Doña un par Flor. de conciertos muy puntuales en Monticello, etcétera. Pero él principalmente hacía y preparaba grandes espectáculos en torno a las fiestas del 18 de septiembre. Ahí me tocó, personalmente me tocó verlo. Y luego ir chequeando y cruzando datos para saber que una de las deudas se debería a la fonda La Flor de la Florida. Ahí es donde este socio capitalista, yo diría más bien que facilitó el dinero, es donde les va más o menos nomás. Y ahí es donde queda debiendo esta plata. Y esto habría sido el 2020, 2021, no pudieron abrirla, tan parece, atrás en ¿no? 2018. Claro. No, pero lo que dice Entonces, ahí está la Francisco es deuda un negocio más vigente, que se reciente. sabe y lo conoce. Lo que dice Francisco acá, que fue un negocio más reciente, puede ser la fonda anterior, un negocio más reciente que no resultó como ellos pensaban, no supimos qué negocio, y que en octubre le iba a pagar Sí. esa plata que le debía. Porque están organizando. Más otra allá fiesta. de lo que dices tú, Rafa, efectivamente que habrían hecho varios recitales y otro tipo de eventos juntos. Entonces hay varios... Entonces hay varios negocios para atrás que no resultaron mucho. Digamos lo que Francisco Kaminsky Una deuda de arrastre. intentó hacer una productora con grandes eventos, y los negocios la verdad no fueron lo que él esperaba, lo ha dicho él, el entorno también, y eso también obedece a, no sabemos si el tipo de organización o finalmente que esta figura del socio capitalista refleja un poco que es un rubro que no manejaba del todo, pero en fin, me parece que hay un punto, pero yo entiendo que hay una deuda que principalmente se hace a Fonda de la Florida, que fue no lo exitoso que se quiso, y ahí se genera una deuda que fue de arrastre. Luego otros eventos, pero eso sería el grueso de la deuda de Francisco Kaminsky. Y además, dentro de los deudores, y este cuaderno que yo te digo, Monse, y quería contarles, que fue que está siendo también parte de la investigación, hay una persona que es de una productora de eventos. Y ahí es donde hay muchos shows que están ligados a ese rubro, que también, y lo decía también Francisco, que al rey de Mex le gustaba participar de este tipo de espectáculos y apoyarlos, en fin, o de ser patrocinador, financista, o el nombre que sea más adecuado. Y ahí también una productora de eventos que hacía muchos eventos, que se llama Iguana, también a su dueño le facilitaba dineros, no sabemos formalmente en qué figura, en el cuaderno aparece también como deudor alguien que sonaba y que le preguntaron a Francisco Kaminsky en la investigación ayer, en el interrogatorio, ¿quién es el Tom? Esa era la pregunta. ¿Quién? Porque también ¿Tom? algunos familiares cercanos apuntaban al Tom. Sí, el Tom. A Y ver. el Tom es también, dentro de lo que sabemos, es una persona que estaba en la lista de deudores y que aquí lo tengo, Jorge Tom, ese es el nombre, y que figura como director de Iguana Producciones. Iguana Producciones. Y esa empresa es la que hacía muchos eventos, y ahí es donde también el rey de Mex, insisto en el punto, entregaba dinero, no sé si como sociocapitalista o como prestamista como tal, pero sí figuraba en este cuaderno donde estaban anotados los deudores, según la información que manejamos en el entorno de la familia, y ahí es donde también figura este otro nombre, claro, ligado al espectáculo, pero probablemente ese nombre para quienes habitualmente ven los medios, en fin, no está en la primera línea, no es ¿Y conocido tenía como vinculación Francisco Kaminsky, por ejemplo, pero Francisco sí Kaminsky conocía con la mucho. productora Iguana? Bueno,
esa pregunta era la que me parece que ahí a lo mejor, bueno, no sé si Francisco Camín que también quería contestarla de inmediato, pero le preguntaron acá en el interrogatorio. Probablemente es una pregunta clave para establecer por lo menos los vínculos que tenía él con la productora, con el préstamo de dineros para hacer eventos, en fin. Yo no estoy en este momento en la posición de saber si había un vínculo directo. Lo que sí te puedo decir es que ambos eran deudores, ambos tenían cercanos conocidos y que, bueno, pudiese ser que... Ya, existe tanto el Tom... Al menos conocimiento entre ellos, sí. Ya, tanto el Tom como Francisco le debían plata al Rey de Meix. Y en el mismo rubro, en el mismo rubro, círculo. Eso sí. mismo círculo. Eso es muy relevante. Sí. Eso es lo que te podemos contar, Monse. Insisto, el cuaderno ahí arroja todo y es una de las pericias que se está también considerando en la investigación. Mira, Arroja todo desde la arista del Están los abogados adentro. del financiamiento, de los negocios que tenía esto, no tendrían vinculación directa con el sicariato y con el tema penal que se está investigando, Rafa. No. Por lo menos en lo que sabemos, no. Yo quiero sumar ese listado de prestamistas porque en algún momento en la mañana conversamos esta posibilidad de que entre quienes debían dinero podría haber algún cierto acuerdo. A mí me parece que eso no sería una de las principales tesis de la investigación. No hay que descartar que fuese más adelante. El testimonio de quien ahora está en el calabozo aquí en la tercera comisaría de Carabineros es importante en esa línea para saber si actuó solo, comillas, o apoyado por alguien más. Antes también esbozamos, bueno, si él estaba cobrando y tenía grandes sumas de dinero, ¿hay alguien más arriba que le está apretando, exigiendo esta recuperación de dineros prestados? Son varias las preguntas que hoy día podrían quedar por lo menos encaminadas a contestarse en esta audiencia de formalización, que recordemos, octavo juzgado de garantía, sería a las 4 de la tarde, Centro de Justicia de Santiago, donde este imputado, que sería el autor intelectual, va a ser formalizado por homicidio calificado, esa es la figura, y vamos a ir viendo si en esa audiencia pueden surgir estos elementos que tienen que ver con esta situación. Mira, ¿habría otros detenidos? Sí, Rafa. La gran pregunta.